Saludos, gentes, bienvenidos nuevamente a un programa de Barcito FM. Como hemos estado en estos días conversando con candidatos a los municipios bajo la nueva conformación después de la reforma que hizo la Asamblea Legislativa, primero conversamos con el alcalde para San Salvador, la región de San Salvador Centro, luego que es Simón Paz, luego conversamos con Cayetano, que está en la región de San Salvador Este, y ahora vamos a conversar con Raúl Cabrera. Él es el candidato ya electo oficialmente por el FMLN para competir para la zona de San Salvador. ¿Qué sería, Raúl? San Salvador Sur. San Salvador Sur, que está compuesta por los territorios de Panchimalco, Rosario de Mora, Santo Tomás y Santiago Texacuanos. Un promedio de 164,000 habitantes en estos 5 municipios, y que en realidad se vuelve un reto impresionante para alguien que también ya tiene una experiencia importante en materia de la gestión pública desde lo local. Más de 12 años de experiencia desde el ejercicio municipal en el municipio de San Marcos. Raúl, bienvenido, gracias por hacer el tiempo y compartir con nosotros en Barcito FM un poco la expectativa y las perspectivas que se marcan después de este proceso interno del FMLN. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ya teníamos rato de no platicar y lógicamente pues las cosas han cambiado, aunque ya más o menos se tenía previsto que esto iba a suceder porque se había anunciado desde principios del año. Pero bueno, las expectativas realmente en lo particular es asumir este reto con mucha responsabilidad, consciente de que es un escenario totalmente nuevo para muchos, pero que en lo particular, cuando se habla de descentralización, cuando se habla de el tema de distritos, en el caso particular mío no es una situación, digamos, nueva. De hecho, yo, como tú lo mencionas, en el ejercicio que he tenido en el municipio de San Marcos, tuve la oportunidad de dirigir uno de los distritos más grandes de San Marcos, el más industrializado, ¿verdad? El que se dedica más a la parte comercial y de servicios, y el que tiene también una parte del sector, digamos, rural de San Marcos. Pues creo de que es un gran reto, una gran responsabilidad, pero estamos dispuestos a asumirlo con toda la energía que pues Dios nos da, y sobre todo pues la experiencia que hemos logrado acumular a lo largo del tiempo de estar en el ejercicio local en el municipio de San Marcos específicamente. Raúl, ¿puedes compartirnos, si quieres, para empezar un poco con esta plática? ¿Quién es Raúl? Para que la gente, digamos, un poco ubique cuáles son el marco profesional, el marco de experiencia laboral, el desarrollo y digamos, la capacidad y experiencia política. Socialmente, ¿cuáles son tus principales, digamos, características? ¿Puedes contarnos un poco quién es Raúl Cabrera? Bueno, pues Raúl Cabrera es de profesión trabajador social, soy licenciado en trabajo social. Toda mi vida la he dedicado al ejercicio de la administración municipal. Tengo una pasantía cursada en Madrid, España, específicamente sobre descentralización y servicios sociales. Y pues básicamente he asumido, como tú lo dijiste al principio, responsabilidades de carácter de toma de decisiones en el Consejo Municipal como síndico municipal durante 6 años, los últimos 6 años que estuvo la administración anterior. Y he tenido responsabilidades administrativas desde la parte social, la parte técnica, la parte administrativa y, digamos, algunas situaciones que tienen que ver con actividades de carácter logística, sobre todo en la parte de saneamiento ambiental y mantenimiento. Ahora te lanzas, Raúl, a un escenario, digamos, de mayor exposición pública. Francamente, la acumulación, la experiencia, el ejercicio que has desarrollado, siempre ha estado, digamos, como dicen, detrás del telón. Ahora te lanzas y te expones en primer plano, el protagonista principal, en un ejercicio que, francamente, en San Marcos ha estado marcado o registrado
bajo el ejercicio del FMLN por varios periodos, pero ahora se amplía. Primero quiero que me cuentes cómo abordaron este proceso dentro del FMLN para poder articular una propuesta conjunta, si es que se llegó a armar una propuesta conjunta, o al final cómo se aterrizó, porque después de la reforma hubo que hacer ajustes, digamos. Hay que entender lo que hay una serie de modificaciones que se han hecho al proceso electoral que muchos han sido calificados como que tienen una intención de cargar lotados a favor del partido oficial, por una serie de elementos que han venido identificando que los pone ya contra la pared por el mala gestión, por señalamientos de corrupción, etc. Pero bueno, en el proceso interno toca, Raúl, hacer estos ajustes. ¿Cómo los hicieron? ¿Qué tipo de acciones les tocó hacer? Bueno, efectivamente, inicialmente tu servidor era candidato a alcalde en el escenario anterior, como tú bien lo dices, es decir, cuando San Marcos se suponía que iba a elegir a su alcalde, junto con otros dos compañeros, ¿verdad? Y estábamos listos para desarrollar, ya estábamos inclusive inscritos la planilla en San Marcos. Luego, después del 1 de junio, se da la modificación en cuanto a la modificación territorial y nos ponen un escenario diferente porque, lógicamente, ya al agruparnos como territorio, los 5 municipios teníamos que tomar una decisión de quién nos iba a representar en toda la región sur. Es decir, de todos los candidatos en los municipios tenía que salir uno. Y en ese sentido, nosotros hicimos un ejercicio muy anexionador, particularmente en San Marcos. Sé que también los otros municipios hicieron su propio proceso, pero voy a hablar por el de nosotros porque pues, es aquí donde yo resido. Hicimos unas elecciones internas antes de las elecciones internas, es decir, desarrollamos un proceso de que nuestra militancia en San Marcos, 224 militantes, decidieran de los 3 candidatos de San Marcos quién consideraba que era el que los podía representar ya a nivel de región. Y en ese sentido, pues, gracias a Dios, con el 85% de la participación democrática de los militantes, tu servidor quedó como representante. Él como representante ante el Consejo Municipal. Luego sostuvimos una reunión con los otros candidatos, con las direcciones municipales de los 5 municipios e iniciamos un proceso de discusiones sobre la base de varias cosas. Lo primero, el peso electoral que podía tener los municipios, las hojas de vida de los candidatos de los diferentes municipios. Identificamos también, por un lado, el tema de la experiencia también de los candidatos. Y también medimos históricamente cuál ha sido el comportamiento en cuanto al proceso electoral en cada uno de los 5 municipios. Y en ese sentido, algunos compañeros, yo reconozco siempre la madurez política de ellos porque decidieron en un consenso de todos los municipios decidir que San Marcos fuese el que nos representara como candidato a alcalde, como tú bien lo dices, de una región un poco más grande, casi alrededor de 200 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de 164,000 casi habitantes en toda la región, 300 comunidades de esas 40 cantones, que básicamente es como el territorio que tocaría dirigir en caso de ganar las elecciones. Entonces, esa fue una decisión de consenso y así se constituyó la planilla. Decidimos que la planilla tuviese representación de todos los municipios, ¿verdad? Como somos 10 miembros del Consejo Municipal según el Tribunal Supremo Electoral, entonces cada municipio de los 5 lleva una representación de 2 para efectos de que cuando ya se asuma la responsabilidad de gobernar, pues lógicamente cada municipio tenga sus representantes y estos representantes a su vez puedan ser el canal de comunicación con cada uno de los municipios para efectos de la solución de problemas, para efectos del traslado de algunas propuestas. Entonces, digamos, en síntesis, esa es la forma como terminamos Ahí, básicamente esto. Raúl, en tu opinión, y dado que tú te conviertes como en la figura principal de este nuevo ciclo político que se abre a partir del cierre del proceso interno, ¿tú Sí. consideras que el frente ha salido más cohesionado, más unido, o ha salido con más división, con más problemas internos, con críticas? ¿Cómo consideras que se enfrenta ya el FMLN a esta nueva etapa?
Mira, yo, una de las cosas que más me alegra de este proceso, que creo que el mundo tratar la manera de que pasara lo que tú me estás preguntando, pero en la práctica la situación ha sido diferente porque muchos de los compañeros que decidieron declinar, que decidieron dar un paso al costado, otros que decidieron ceder el espacio al cual tenían derecho por ser miembros del partido. Muchos de esos compañeros, la gran mayoría, están trabajando ahorita en el proceso de mi candidatura, de los demás compañeros y por supuesto de tratar de ganar San Salvador Sur. Es decir, a nosotros esta situación nos ha fortalecido y nos da la pauta para darnos cuenta que realmente hemos llegado a un escenario en el que todos hemos comprendido realmente cuál es el escenario y cuál es la tarea que cada uno de nosotros debemos de cumplir en esta nueva etapa de lo que va a significar el municipalismo para El Salvador. ¿Cuáles son los principales retos ya pensando en la gente? Y un poco como el problema, no, digamos, no es como lo han vendido, o sea, vamos a reducir municipios porque en teoría se van a reducir los problemas. Eso no es así. En realidad los problemas se mantienen y ahora creo que se van a multiplicar porque hay dos cosas que han sido evidentes en este ciclo, en estos últimos 3 años. Es incapacidad, menos recursos y hay que decirlo, un abundante germen de la corrupción que se ha multiplicado en los ejercicios locales, con la complacencia y la mirada complaciente, digamos, cómplice del gobierno central, en muchos de los casos. Pero ya pensando en la gente, Raúl, ¿a qué te vas a enfrentar en esta nueva etapa que se abre? Porque ya hablamos de 5 territorios. ¿Qué implica eso? ¿Cuáles son las principales demandas de la gente? Más que todos esos denominadores comunes que vos escuchás y que conociendo el territorio has encontrado. Bueno, inicialmente un diagnóstico que se tiene, porque he logrado visitar ya los cinco municipios, vamos a seguirlos visitando, lógicamente. Inicialmente, los tres comunes denominadores que he logrado identificar ha sido, primero, la falta de inversión social generalizada, es decir, no hay obras, por lo menos no obras emblemáticas que garanticen resolver los problemas fundamentales de la gente. Segundo, hay un problema que no es responsabilidad de los municipios, pero requiere mucha compenetración por parte de sus gobernantes locales, que es específicamente, por un lado, la falta del servicio de agua potable y por otro lado, donde existe el servicio, una mala distribución del servicio. Y el tercer componente es precisamente una situación que tiene que ver con la mala atención en cuanto a los servicios municipales, específicamente la parte de saneamiento ambiental, la recolección de la basura y la atención precisamente a las comunidades en términos de el contacto entre el gobierno local y la gente. Es lo que he logrado identificar así en esta primera visita. Lógicamente, en el devenir vamos a ir platicando con más ciudadanos para ir identificando otros problemas que también existen. Y lógicamente, este tema de la reducción de municipios, para mí en lo particular, yo siempre les he dicho a los municipios que he ido que para mí Santo Tomás sigue siendo Santo Tomás y será siendo Santo Tomás. Santiago Texacuango seguirá siendo Santiago Texacuango. Panchimalco, Rosario de Mora y San Marcos seguirán siendo municipios para mí. Sin embargo, el nuevo escenario en el que la Asamblea Legislativa decidió tomar la decisión a propuesta del señor presidente, pues nos lleva al escenario de tener que enfrentar esta situación a un nuevo marco normativo. Pero para nosotros, los territorios seguirán siendo esos territorios y ¿Crees, los vamos a tratar como tal. Raúl, ¿crees tú, Raúl, que esa modificación, esa reforma que aprobaron los diputados sin análisis, sin estudios, sin documentos, nadie vio un documento, un estudio, una planificación, nadie. No vimos ni un solo documento. ¿Tú crees que eso en realidad le trae eh, una buena perspectiva, un buen futuro a los territorios? Te digo, en el caso, imagínate tú que después de febrero te toca ponerte al frente de gobernar esos 5 territorios. ¿Tú crees que esa decisión en realidad es sustancial para lo que necesitan los municipios? No, es que fíjate que el tema del municipalismo en el mundo
va hacia el lado contrario. Es decir, el municipalismo en Europa, por ejemplo, que ha sido donde se ha calcado muchas de las políticas en Latinoamérica, es a mayor descentralización, mayor cantidad de recursos. Aquí es al contrario, aquí se descentraliza, pero se quita recursos. Y ahora no se descentraliza, sino que hoy se centraliza. Entonces, vamos para atrás. Lógicamente, para ponerte un ejemplo, más o menos el ingreso de los 5 municipios anda por alrededor de de los 11 millones y pico al año. Tenemos un poquito arriba de 163,000, casi 164,000 habitantes. Es decir, que el ingreso per cápita por ciudadano va a ser de $68 por ahí así. Anual. Entonces, anual. Ya eso te puede dar una perspectiva de lo complicado que puede ser resolver las problemáticas que los municipios tienen. Y a eso sumale que esta zona es una zona que tiene 40 cantones. Es decir, los cantones de Panchimalco, Rosario de Mora y Santiago Texacuamo, que son los territorios más grandes, son cantones que no tienen servicios básicos, desde agua, falta de agua potable, alcantarillado sanitario y calle. Lógicamente, la inversión que se requiere para poder desarrollarlos a plenitud, por lo menos de una manera digna, es una cantidad de recursos bastante exorbitante. Ahora, nosotros confiamos mucho en la experiencia que tenemos, los que vamos en la planilla, ¿verdad? En la experiencia de tu servidor, que ha sido una experiencia ganada a partir de la enseñanza de la misma gente, que creo yo que nos va a permitir poder resolver algunas situaciones con el concurso de la gente, porque hoy por hoy la gente ha estado sin el apoyo, pero tampoco no han sido tomados en cuenta. Y yo creo de que este es un escenario en el que nos pone a prueba, este es un escenario en el que nos va a tocar tener que sacar el mayor producto de la experiencia ganada. En San Marcos nosotros logramos desarrollar obras, logramos tener empleados casi alrededor de 600 personas a finales del 2020 y a principios del 2021. Y no teníamos FODES, porque el FODES nos lo quitaron desde junio del 2020 y lo entregaron hasta que las nuevas administraciones ya habían asumido el compromiso, ¿verdad? Entonces, es un gran reto, ¿verdad? Es una gran responsabilidad, como te repito, pero efectivamente la decisión que tomó la Asamblea Legislativa es una decisión tomada sin el mayor análisis en términos de la situación política de los municipios, la situación económica de los municipios, sus territorios, y ha sido una decisión que va en contra totalmente de los procesos de descentralización y los procesos de desarrollo de los gobiernos locales, no solo en América Latina, sino en el mundo entero. A partir de esto, Raúl, ¿cuál debería ser los pilares principales de tu propuesta? Tomando en cuenta un entorno que venimos 3 años de lo que tú decías, 0 obras, abandono de la gente, los temas que tú has mencionado. Y se le pone como cereza al pastel municipios ahora sin recursos, con poca influencia política y mucho más concentrados. ¿Cuál debería ser los ejes principales? Yo sé que todavía esto no está construido, que está en proceso y que hay que escuchar a la gente, pero ¿cuáles son las luces que tú ves que se pueden convertir como en esa clave secreta, maestra, para poder gestionar un buen ejercicio local en esta nueva etapa que viene? Y tomando en cuenta en este ciclo en el que hay que comunicarse y contactarse con la gente. Sí, primero hacer un buen uso de los recursos que se tienen, es decir, eso es fundamental. Segundo, tratar de que esos recursos se conviertan en obras. Lógicamente, un tercer elemento es la participación de la gente, es decir, la participación de la gente, la participación activa de la gente en función de, junto a su gobierno local, poder resolver los problemas más sentidos o aquellos problemas que realmente son, digamos, más imperantes. Como gobierno local, estamos obligados por ley a tratar de hacer todas las gestiones al más alto nivel con las instituciones del Estado y con aquellas que pues quieran apoyarnos. Hoy en día, los alcaldes actuales, por ejemplo, de los cinco municipios, no sé por qué razón no hacen gestiones al más alto nivel
con los demás ministros, cuando una de las ventas que hicieron en su campaña fue que iban a tener trabajos articulados, decían, y que hoy las cosas iban a ser diferentes, porque el partido de gobierno iba a ser el mismo que el partido en el gobierno local, y por lo tanto las cosas se iban a resolver de manera expedita. Pero en la práctica, pareciera ser que los actuales alcaldes tienen miedo o no tienen permiso para poder reclamarle a los ministros por aquellas situaciones que son de obligación cumplimiento de los ministerios, ¿verdad? Y que la ley manda a coordinar el trabajo. Yo creo de que esas cosas son las que deben de movernos en este nuevo escenario, porque yo no veo alejado a los ministerios en función de resolver. De hecho, se creó la Dirección de Obras Municipales con los fondos que le quitaron a las municipalidades para resolver el tema de obras. Si me preguntan en San Marcos si van más de 15 obras por parte de la DON en lo que va a la gestión, te diría que no, ¿verdad? Y entonces el trabajo de los municipios, el trabajo de las comunidades en función de garantizar que esos recursos regresen y retornen al municipio, ese es un trabajo que deben hacer sus gobernantes locales, ¿verdad? No como una situación de pelear, sino como una situación de exigir aquellas cosas que son de estricto cumplimiento para los municipios, ¿verdad? Se habla de que a partir de este ejercicio, de esta reforma, lo que viene, no sé, tú lo has escuchado también, pero uno lo escucha por todos lados. Una ola de despidos de más de 35,000 empleados municipales que viene en el ciclo inmediato, porque hay que reducir costos. Y de hecho, la desaparición de municipios y convertirlos como en oficinas distritales. En teoría, muchos de estos alcaldes o de funcionarios del oficialismo que te comentan sobre este tema, casi que lo que van a reducir es a una oficina de 4 o 5 gentes en cada territorio. Entonces, ¿cómo se atiende una demanda o una demanda? Yo creo que va a ser una demanda que va a crecer porque los problemas van a incrementarse, pero ¿cómo se atiende un territorio en una condición donde probablemente vas a tener que despedir un montón de gente, trabajadores municipales? Y digo como política nacional, porque no es una política local. Ya lo hemos visto, acabamos de ver el tema de los médicos, hemos escuchado amenazas al sector docente, al gremio de maestros. Ya hay un caso concreto en el caso de los policías. Solo hasta diciembre se registraban más de 2,000 despidos de retiro forzado. Ahora se están estudiando otros para otro tipo de funcionarios públicos y sabemos que la situación económica, las finanzas del Estado está en una situación crítica. ¿Cómo ves esta perspectiva de cara a lo que viene, Raúl? Mira, yo en el tema local, la parte de los empleados municipales, durante todo este periodo en el que hemos estado, ha habido una mala relación entre sus gobernantes locales y los trabajadores. Es de sobra conocido todas las cosas que se han dado, ¿verdad? Y yo creo, bueno, no creo, estoy seguro de que si el favor de Dios y la población permite que muchos de nosotros asumamos responsabilidades representando el partido en los gobiernos locales, nuestra relación con los trabajadores va a ser de manera diferente, por principios, por principios. A nosotros, inclusive aquí en San Marcos, nos ha tocado en un momento determinado que han querido despedir trabajadores, inclusive que ellos mismos contrataron. Nos ha tocado inclusive en el marco de lo que la ley establece, oponernos y detener eso en el Consejo Municipal, ¿verdad? Entonces, yo creería de que si se hace un buen diagnóstico, si se identifica realmente la función de cada una de las personas que están en los gobiernos locales, en función de la necesidad que la gente tiene de obras, de servicios, de ser más eficientes en una serie de situaciones que las municipalidades ofrecen a los ciudadanos, yo creo que no hay necesidad de entrar en esa fase, ¿verdad? Lógicamente, como tú dices, puede ser que sea una situación de política nacional, pero los municipios tienen autonomía y la autonomía de los municipios en lo técnico, en lo financiero y en lo económico garantiza que exista un nivel de estabilidad. Lo que pasa es que si tú tienes gobernantes que pues sí, tienen una mala relación con los trabajadores, lo más seguro es que van a tener problemas
los 3 años de gobierno. Y tenemos ejemplos de sobra en eso aquí en El Salvador, por lo menos en estos años de gobierno local que ha estado el partido en gobierno. Entonces, yo creería de que se puede trabajar, ¿verdad? La nueva ley que se aprobó establece que el despido va dirigido a aquellos cargos de confianza. Así básicamente lo plantea, es decir, todos aquellos cargos de confianza que están en las municipalidades y no va más allá. Ahora, la misma ley dice que los gobiernos locales tendrán la posibilidad de hacerse del personal que sea necesario, dice. Así dice la ley. Entonces, lógicamente, me imagino que la política de algunos gobernantes locales del partido en gobierno va a ser, lógicamente, que cuando se habla de lo necesario es quitarlo. Yo creo que nosotros podemos hacer un buen ejercicio sobre la base de nuestros principios en cuanto al respeto de los derechos laborales de los trabajadores, pero sobre todas las cosas es que el trabajador le dé al ciudadano, que es el que paga su salario, el servicio que realmente éste merece y necesita, que debe de ser el pilar fundamental sobre el cual se debe de basar nuestra relación con los trabajadores municipales. Vamos cerrando y para ir cerrando un poco en la lectura del entorno electoral que tú ves. San Marcos va a ser, digamos, tiene un promedio, tú dices, de 160,000 habitantes. El grupo ya de municipios que lo conforman. 163,000 y pico, casi 164,000 habitantes. 64,000, que es gente que ahora va a votar por la opción. En este caso, yo creo que hay una característica fundamental que se está marcando, que es el liderazgo, la persona, el rostro, la voz que se pone al frente es que va a ser determinante en gran medida de ganar o no ganar la confianza de la gente. ¿Cuál es tu lectura respecto ya al mapa de candidatos que se pueden ver de cara a esa circunscripción, a ese clúster, digamos, de territorios? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves que va a ser esa competencia? ¿Qué tipo de opciones son las que la gente tiene? ¿Y qué más o menos escenarios calculas? Mira, actualmente logrado identificar que hay 9 candidatos ya que pasaron sus internas, incluido tu servidor. Por un lado, creo yo de que en el caso de el partido de gobierno ha decidido, entiendo yo, postular en la zona sur a un candidato que primero no es de la zona sur, es el actual alcalde, entiendo, de Ciudad Delgado, ¿verdad? Que él viene para acá, para la zona sur, con la idea de que la gente, me imagino, vuelva otra vez a decantarse y votar por alguien hoy. Si los anteriores eran desconocidos, porque me dice la gente, al tiempo que estamos, ni el nombre sabemos de los alcaldes que actualmente están. Si los que supuestamente vivían aquí son desconocidos a 2 años y pico de gestión, te puedes imaginar uno que ni tan siquiera es de aquí, pero esa es la apuesta. Yo no sé si el nivel de respeto que se pueda tener de la población de postular a alguien que no sea de aquí, pero bien, esa es su estrategia. Yo creería de que en No, términos... Raúl, no han encontrado a nadie que quiera arriesgarse después del papel que han hecho ahí. Es probable, ojalá que no se les vaya, bueno, a ver, como uno no sabe, se les va a ocurrir poner a los actuales alcaldes que no quisieron elegir a ninguno. Mm, sí, pero vamos a ver, con esto que te digo, Raúl, parece que tengo problemas con tu audio. Ah, ok. Ah, ya, No, ya no, no. está, Está ya bien, está. sí, sí. Bien, pero continúa tu lectura sobre esto. El Sí, conjunto de mira, candidatos, ¿cómo se ve el mapa? hay bastantes posibilidades de retomar, ¿verdad? De retomar sobre todo porque tanto tu servidor como los otros compañeros que van en la planilla son personas muy conocidas en sus territorios, que tienen mucho, bueno, el compañero que llevo yo de síndico, Milton, fue miembro del Consejo Municipal, es miembro del Consejo Municipal actualmente en Panchimalco, fue jefe de la parte social en Panchimalco con el anterior alcalde Mario, ¿verdad? El otro compañero que va conmigo como parte del Consejo Municipal de Rosario de Mora es un compañero que ha estado como síndico municipal durante casi 9 años, ¿verdad? Y otro compañero de Santo Tomás, para mencionar algunos, ¿verdad? Porque son varios.
que también ha hecho el ejercicio como miembro del consejo. Es decir, son compañeros que conocen el territorio, compañeros que conocen la problemática de sus municipios, son compañeros profesionales y sobre todo compañeros que la gente los conoce. Entonces, creo yo de que esa interlocución entre ellos, mi persona, la experiencia que acumulamos nosotros en San Marcos por más de 21 años de gestión, puede realmente extrapolarse e irradiar y llevarse a todos los territorios de la zona sur con un proceso de dinamismo, con un proceso de inversión, con un proceso que nos garantice que la gente participe, pero por sobre todas las cosas, que el recurso que tengamos se invierta realmente en los territorios. Hablemos entonces ahora de la parte ya de cierre. Ya tuvimos las primeras experiencias de cómo hace campaña electoral el partido Nuevas Ideas. Y mucha de su dosis está basada en veneno, toxina, desinformación, ataque y confrontación. Y a la par de eso, mucho humo, promesas, promesas, promesas que al final de cuentas quedan en el basurero. ¿Tú crees que esta campaña va a ser diferente? ¿Tú crees que esta campaña va a ser de propuestas? ¿O crees que te vas a enfrentar nuevamente a una campaña de mentiras, de ataques, de desinformación? ¿Y cómo piensas enfrentarlo? Tomando en cuenta sobre todo que las reglas del juego están totalmente, como se llama, amarradas en función de beneficiar a uno de los jugadores. Mira, nosotros, yo te voy a hablar por nuestra campaña. Nuestra campaña va a ser una campaña propositiva, nuestra campaña va a ser una campaña dinámica, alegre, no va a ser una campaña de confrontación. La gente no quiere eso, está harta de eso. Nuestra campaña va a ser una campaña que vaya en función de ir a los territorios, de hablar con la gente, de retomarle el planteamiento a la gente. Posiblemente no podamos resolver todos los problemas que la gente tiene, pero puntualmente vamos a tratar de construir con ellos y resolver aquellos que realmente sean los que se puedan resolver. Eh, de ahí el ataque y todo lo que pueda venir, pues tendrá que ser su estrategia. Nosotros simple y sencillamente la vamos a contrarrestar con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, inclusive con una campaña muy alegre, modesta sobre todo. Tú sabes que nuestros recursos son limitados, pero confiamos mucho en nuestro conocimiento del territorio. Y bueno, al final cada quien hace su manejo y cada quien hace su propuesta. Nosotros vamos a tratar, como me dijo un párroco en Santo Tomás, porque asistí a una Eucaristía hace poco, el Cantón El Carmen en Santo Tomás. Le mando un saludo a los vecinos de ahí, a los políticos que vengan a los territorios, que conozcan los problemas y que prometan lo que se pueda resolver. Es decir, es claro, es decir, no ir más allá. Aquí en San Marcos prometieron hace casi 3 años que les iban a construir un funicular para subir el cerro San Jacinto y llegar. O sea, ya no, pues, ese tipo de cosas la gente ya no concibe que le lleguen con ese tipo de situación. Yo creo que hay que ser bien puntuales. Lo que se puede. Y lo que no se puede por el momento no se puede, pero se podrá. Y la gente, Raúl, ¿cómo la sentís? El ciudadano, ¿crees que está, porque las encuestas te pintan una película los problemas del día a día te pintan otra película? Y bueno, Sí. ¿cómo sentís a la gente? ¿Crees que está abierta, dispuesta, desesperada, ansiosa, triste, o de verdad está levitando en un mundo de fantasía? ¿Cómo sentís a la gente? A mí me dijo un amigo, para que haya luz, me dijo, tiene que haber oscuridad, me dijo. Yo creo que se refería cuando hablaba de un símil con el tema de la gestión, es que para que la gente realmente lograra llegar a comprender que las cosas que estaban antes había que valorarlas un poco, ¿verdad? No es que la gente, o sea, la gente tomó una decisión y está bien, nosotros la respetamos, la decisión que tomaron el 2021 está bien. Ya se probó votar por una letra, por un jingle, por un color. Lo que tenemos es el resultado que tenemos. Hoy la gente, cuando yo he platicado con ellos, la gente primero está en condiciones de abandono por parte de sus gobernantes. La gente está en incertidumbre y muchas veces con un nivel de temor de reclamar hasta por una lámpara que pueda tener quemada fuera de su casa y por la cual paga sus tasas municipales. Entonces yo creo que hay un sentimiento de la población de querer ser escuchada, ¿verdad? De que se le resuelvan sus problemas por muy sencillos que sean.
Entonces yo creo de que ese sentimiento y ese espíritu de la gente con quienes he hablado en Panchimalco, en Santo Tomás, en Santiago Texacuango, en San Marcos y en Rosario de Mora, la gente está ávida, primero, de que se le escuche. Segundo, ávida de poder participar en la solución de sus problemas, porque están conscientes de que el país está pasando por una crisis económica que no es tanto el tema mundial, sino que tiene que ver con la forma en la que se han administrado los recursos. Pero la gente, a pesar de eso, en su estoicismo establece, mire, si a mí me dan los materiales, nosotros tenemos mano de obra aquí en la comunidad y resolvemos nuestros problemas. Es decir, la gente está consciente y con deseos de trabajar. Lo que pasa es que no tiene quien vaya al encuentro de eso. Así que eso es lo que he logrado en este primer momento identificar, Franklin. Raúl, te agradezco la plática. La verdad es que apenas empieza, digamos, Sí, sí. este nuevo momento, digamos, político. Me parece que es sumamente interesante, sobre todo, independientemente, como te decía al inicio, dicen que las mentes sabias siempre encuentran la capacidad de encontrar una sonrisa, aunque sea en los momentos más caóticos. El país está cruzando un momento muy caótico. No hablamos de eso, pero el tema económico tiene a la gente contra la pared y cada vez con la posibilidad más lejana de alcanzar un destino, digamos, más favorable. El liderazgo político, la institucionalidad muy trastocada, los controles y además los contrapoderes prácticamente ya no existen en el país. Siguen haciendo reformas complicadas como la que hemos visto estos últimos días, de audiencias de 900 personas en una sola plancha. Son una cosa fuera de lo normal, pero como tú dices, ojalá que la oscuridad no dure mucho tiempo. Y sin duda, para poder traer luz, el papel de la gente cada vez más despierta, más crítica, más demandante, más exigente, creo que es lo que le va a dar la posibilidad al país de caminar. Un país que tiene una sociedad, una población y una gente despierta, activa, que no se deja que un Vivian o un timador se la baje, eso te da un país cada vez de más calidad. Ojalá que vayamos por eso. Te agradezco, Raúl. Gracias, gracias a ti. Estamos a la orden siempre, ¿verdad? Para poder compartir, platicar y trasladar a la población nuestras propuestas. Suerte y ahí nos vamos a ver trabajando en el camino de todas formas. Abrazos y dejamos hasta aquí. A ustedes, amigos, gracias por estar en Barcito FM una vez más. Esta semana ha sido más de pláticas de candidatos. Hemos tratado de explorar un poco el departamento de San Salvador, el nuevo formato, el nuevo esquema y las perspectivas que ya en el caso del partido de FMLN están un poco trabajándose, las planificaciones y por dónde le van a entrar a esta nueva etapa política. Así que esperamos siempre ponerle información, contenido y datos que le ayuden a tomar decisión. Lo importante es que usted esté informado. Quedamos hasta aquí y nos vemos hasta la próxima. Abrazos.